Bienvenidos a Observatorio Semanal. España, por muy buenas razones, ha sido un modelo de transformación política no solo para México, sino para varios países latinoamericanos. Su transición hacia la democracia fue un referente fundamental en los tránsitos democráticos de nuestros países. Y sin embargo, hoy se enfrenta en una coyuntura y se encuentra en un momento particularmente difícil. Me atrevo a decir que quizá el momento más difícil desde su regreso a la democracia. Y lo primero que quiero preguntarles, Marta, Jorge Javier, es que nos ayuden a entender qué está pasando. Marta, ¿qué está sucediendo hoy en España? Y obviamente, hasta donde quieras, ¿dónde podemos encontrar algunas de las causas que se encuentran detrás de este momento tan complicado? Bueno, gracias por la invitación. En estos momentos lo que tenemos es una situación muy excepcional en Cataluña, desde el punto de vista del gobierno que tiene. Tradicionalmente en Cataluña había siempre gobernado Convergència i Unió, que era un partido nacionalista más tendente a la derecha y que había durante muchos años había gobernado y siempre en coalición en términos nacionales con el PP o con el PSOE. Okay. Gracias a esas coaliciones, Convergència i Unió había siempre tenido muchísimas prestaciones, ¿no? En términos de fiscales, etcétera, para Cataluña. Había podido negociar, era un negociador que, si bien tenía el gobierno regional, también era un negociador nacional. Y con presencia también en sedes nacionales. No, solo en Cataluña, pero en el Parlamento Nacional de España tenía una presencia muy fuerte, y los partidos nacionalistas catalanes y el vasco también eran muchas veces los coaliciones de gobierno para que el PP o PSOE pudiesen gobernar. Okay. Entonces, esto se parte de eso por un lado. Y por otro lado tenemos unos partidos de independentistas, nacionalistas independentistas en Cataluña, que empiezan a crecer, sobre todo desde el punto de vista de la izquierda, que era Esquerra Republicana, ¿no? Okay. Una izquierda republicana y nacionalista. El gran cambio es cuando se une la izquierda republicana con la derecha burguesa catalana de Convergència i Unió. Convergència i Unió se rompe, se queda solo Convergència y se une con Esquerra Republicana de Cataluña para formar una coalición, ¿no? Que es Juntos por el Sí, y ellos, junto con otro partido que surge, que es la CUP, que es un partido anticapitalista, juntos tienen el 48% de los votos, y entonces en las elecciones de 2015 y ellos tienen la gobernatura de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña. Y una cosa muy importante, ahí dentro de ese pacto entre Juntos por el Sí, la izquierda y la derecha, con este partido antisistema, anticapitalista, parte del pacto está la declaración de la independencia. Ok, a ver, te detengo ahí porque es interesantísimo esto que nos dice Marta. Tú viviste muchos años en España, es un país que quieres mucho, lo sé, y que has estudiado además con mucha seriedad, sí. Jorge Javier, ¿cómo explicar esta amalgama de extremos y de extremistas en este 48%? Es decir, ¿cómo primero políticamente y luego social y electoralmente, cómo explicamos esto? Pues esto es un producto de la crisis de 2008, okay, en buena medida, ¿no? Es decir, la crisis de 2008 movilizó a todos estos grupos populistas radicales en Europa en general, ¿no? El Brexit en Gran Bretaña, el crecimiento de la ultraderecha en Francia, etcétera. Todo esto es producto de la caída de los niveles de vida, del descontento, el malestar que provocó la crisis. Y en el caso de Cataluña, concretamente, esto que dice Marta es muy importante. Convergència i Unió, que era este partido de centro derecha, que tenía una parte demócrata cristiana y otra parte más conservadora, tradicional, y que siempre había sido un partido nacionalista, pero no independentista. Ese partido estaba gobernando, empezó a gobernar en 2010 en Cataluña, cuando en 2011 vino toda la emergencia de protesta por los recortes y la austeridad impuesta desde la Unión Europea, sobre todo España. Y entonces ahí empieza, para mantenerse en el poder, para no perder base social, Convergencia, a moverse hacia el independentismo con un argumento que es absolutamente mentiroso, ¿no? Es decir, España nos roba. Okay. Este es un tema que muy bien lo señalaba Marta hace un rato. Convergencia siempre fue un partido muy negociador, negociaba y chantajeaba siempre, por ejemplo, cuando no había mayorías absolutas en el Parlamento español para aprobar los presupuestos, siempre con el argumento de que estamos aportando mucho porque somos la región más rica de España, ¿no? Entonces eso estaba ahí. ¿Lo cual es cierto? Es la región más rica de España, pero su aportación no es abrumadora, es decir, en realidad aporta razonablemente al presupuesto general, razonablemente. Hay mucho, decía Javier Cercas, este escritor
pues que es catalán, porque ahí nació en Barcelona y ha vivido toda su vida ahí, y es totalmente contrario al independentismo, decía Javier Cercas en un artículo hace poco. Son los ricos que se quieren separar de los pobres. Un poco como lo que tú conoces muy bien Italia, en lo que pasó con la Padania en la época de los 90, que también decían Roma ladrona. Roma ladrona, y esta cosa de que, bueno, nosotros estamos subsidiando a estos napolitanos flojos, ¿no? Pues hay un poco de eso en la demagogia de Convergencia, que se transformó en Partido Democrático de Cataluña, o mucho de eso, diciendo, bueno, es que estamos nosotros subsidiando a los murcianos y a los andaluces que son unos vagos, mientras que nosotros somos prósperos y ricos, ¿no? Y entonces ese argumento lo utilizó Artur Mas, que era el presidente de la Generalitat entonces, para evitar perder fuerza frente a esta emergencia social de protesta por los recortes. Se fue radicalizando. Se fue radicalizando y confluyó con Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana sí es un partido independentista desde siempre. Bueno, desde siempre. Es el partido de Luis Companys, que fue el que declaró el Estado catalán dentro de la República Federal Española en 1934, ¿no? En los prolegómenos de la Guerra Civil. Claro. Entonces tiene una tradición independentista larga. Pero lo interesante es cómo empiezan a confluir la derecha y la izquierda en este discurso que tiene mucho de demagógico, ¿no? Y que para atraer el apoyo de toda esta población que quedó muy dañada por la crisis. Quiero ese punto. Marta, detengámonos un minuto en esta dimensión de lo social, es decir, porque detrás de esto pues hay organización, hay movilización, hay participación ciudadana, obviamente no de toda la población de Cataluña, obviamente no de todos los catalanes, pero pues no podemos desconocer que hay un apoyo popular relevante al discurso independentista. ¿Qué decir de eso? Pues la verdad que son magos, o sea, la verdad, han conseguido unir lo que en Cataluña siempre había estado separada, que es una izquierda republicana con una burguesía catalana más de centro-derecha, como decía Jorge Javier. Entonces, han logrado unir dos corrientes absolutamente extremas y la única forma de unirlos ha sido a través del discurso independentista. Discurso independentista, han logrado, o sea, pues la división en España siempre ha sido izquierda-derecha, ¿no? La división del siglo XIX, del turnismo del siglo XIX que paralizó España, y esa división que después se ha generalizado, ¿no? Bueno, que creó la República y el golpe de Estado, y después de toda la época de transición democrática y la democracia actual. Siempre ha sido las dos Españas, izquierda y derecha. Ellos han conseguido acabar con esa división. Sí. Entonces han hecho, hay dos Españas, la independentista y la España que no quiere la independencia de Cataluña. Y en esas dos Españas han conseguido unir tendencias absolutamente contrarias. ¿Y en eso cómo lo han hecho? Pues a través de un descontento, por ejemplo, ¿no? Con la crisis del 2008 y las medidas de austeridad, pero también para esconder otros problemas. O sea, poniendo el foco en la independencia, han logrado que no se vea a los problemas de corrupción que tenía Convergencia y Unió, ¿no? El presidente Pujol y su familia en estos momentos tienen un proceso, ¿no? Por corrupción. Entonces, también es una forma muy fácil de cambiar el foco. Pública. Exacto, cambia el foco y entonces, pues desde luego, y empiezas a utilizar una serie de mentiras. Yo entiendo que puede haber un hartazgo, que hay un déficit fiscal. Sí lo tienen, pero es del 5% de su PIB, cosa que Madrid tiene el 10% de su PIB. Entonces, o sea, digamos que de una naranja ven la mitad y la otra mitad no la ven. Entonces sí hay un déficit fiscal, sí, pero ese déficit fiscal no es el más grande, Madrid lo tiene más, por ejemplo, ¿no? Ese déficit fiscal es el sistema de solidaridad regional del que Barcelona y Cataluña se han beneficiado a través de los fondos de la Unión Europea. España, ¿por qué entra en la Unión Europea? ¿No? Porque en parte una de las consecuencias de la entrada de la Unión Europea es recibir fondos como país pobre por parte de los países ricos. Entonces Alemania es parte de que financia la entrada de la Unión Europea. Entonces esa solidaridad regional sí la quiere Cataluña, pero la de dentro de España no. Entonces, la verdad es que tienen unos discursos pues un poco maquiavélicos y ahí está la división de la sociedad catalana, que ese es el drama de este tema, es la división. Ese punto me interesa mucho. Marta nos ha hablado de la sociedad en dos dimensiones, que es bien interesante. ¿Qué está pasando dentro de Cataluña con la sociedad catalana, Jorge Javier? ¿Y qué está pasando? Y hacia allá nos vamos también orientando a una reflexión sobre los nacionalismos en España en su conjunto. Bueno, la sociedad catalana está partida en dos. Partida en dos. Es decir, ya todo el movimiento independentista capta en las elecciones anteriores el 48% de la votación, es decir, no son la mayoría absoluta, pero son la mitad, son la mitad de la población. Mientras que la otra mitad, pues quiere mantenerse en España, se consideran catalanes, pero también españoles, o quieren un proceso pactado donde se tome en cuenta la posición de todos, etc. Entonces, lo que logró esta alianza entre Esquerra Republicana y Convergencia, bueno, y que ahora PDeCAT, el Partido Democrático de Cataluña, es
escindir a la sociedad catalana en dos. ¿Con base en qué? En un sentimiento regional que es muy antiguo. Viene esta idea de identidad catalana puede rastrearse hasta la Edad Media, no como nacionalismo, sino una idea de identidad catalana, porque Cataluña nunca fue una entidad independiente, ¿no? Hay que hacer un poco de historia sobre eso. Cataluña perteneció a la Corona de Aragón, pertenecía a la Corona de Aragón, y después ya en la Corona única a partir de Carlos I, ¿no? Carlos V, pero nunca fue una entidad independiente. Y sin embargo, esta identidad cultural que existía y ha sobrevivido empieza a transformarse en nacionalismo a final del siglo XIX. Al final del siglo XIX, en buena medida también como reacción frente a políticas centralizadoras de Cánovas del Castillo y otras cosas que ocurrieron ahí, y en el siglo XX se agudiza esta cuestión nacionalista, sobre todo después de los agravios que vive Cataluña durante la dictadura de Franco. Pero de todas maneras es importantísimo ver que esta burguesía que confluye en convergencia, parte de ella fue franquista. No toda, pero parte de la burguesía catalana era franquista, con excepciones, ¿no? Entonces fue franquista y ahora coincide y confluye con esta Esquerra Republicana que fue resistente frente al franquismo, que siempre fue adversaria del franquismo y que siempre fue independentista, ¿no? Pues me parece interesantísimo todo lo que nos han dicho como en esta pequeña introducción. Vamos a un corte y volvemos y retomemos el tema del nacionalismo, porque frente al nacionalismo independentista de esta mitad de Cataluña hay también un nacionalismo creciente español que se está, digamos, contraponiendo en lo simbólico y en lo práctico. Esto es Observatorio Semanal. Regresamos después de un corte que estamos hablando del problema que vive España hoy con el discurso independentista en Cataluña. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de Cataluña, estamos hablando de España, estamos hablando de esta, digamos, batalla que se está viviendo hoy políticamente en torno al tema del independentismo. Y al final del corte anterior me ayudaban a entender cómo se fue construyendo a lo largo de siglos un sentimiento de identidad catalana que hoy se traduce en un sentimiento más bien de nacionalismo vinculado con un discurso independentista en una parte significativa de la población catalana. Pero yo les decía que también a mí me ha llamado la atención la reacción de un nacionalismo español, tanto dentro de Cataluña, en parte, como sobre todo en el resto del país. ¿Qué decir de eso, Marta? ¿Qué nos está activando? ¿Qué se podría activar por ahí? Pues se está activando un sentimiento que en España nunca hemos tenido. O sea, yo nací en España justo después de la transición, nunca saqué la bandera. La primera vez que saqué la bandera nacional fue cuando España ganó el Mundial. El Mundial de Fútbol. Porque la bandera siempre ha estado relacionada, ¿no?, un poco con el tema facha, que eres como pro-franquista, ¿no? Y es la verdad una imagen muy negativa de una bandera que pues, es desde España aceptada por todos y la verdad era una tristeza. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Que toda España lo que está sacando son banderas españolas a los balcones. Impresionante. Inundados. Estuve en Madrid hace unos días y estaba impactado la cantidad de banderas. Entonces, eso solo había pasado en el Mundial, ¿no? Y ahora es un tema político. Otra vez la bandera retoma un tema político, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que esa digamos, malformación de la sociedad, no malformación, digamos, una formación rara de la sociedad catalana está pasando en el resto de España. Y se están uniendo la izquierda y la derecha, tradicionales protagonistas antagónicos, en un solo bando, que es el bando de la nación de España, ¿no? Y además, en algunos casos, con un discurso muy negativo hacia Cataluña, ¿no? No compres productos catalanes, ¿no? Pues que se vayan. Entonces, la verdad es que está creando un ambiente pues realmente muy feo. Pero está uniendo, o sea, yo veo a familiares y amigos que tradicionalmente han votado a la izquierda apoyando a Rajoy, que esa es la siguiente visión que podríamos tener. El apoyo que está teniendo ahora Rajoy, ¿no? Porque sí, la verdad está tremendo. A ver, sí, bueno, ¿tu reacción a esto? Primero, cómo se construyó el nacionalismo catalán, sobre todo después de la transición. Hay que decir una cosa, Cataluña nunca había tenido tanto autogobierno como el que ha tenido bajo la Constitución de 1970. Que de hecho, lo digo yo, que estas cosas me interesan y me encargo del constitucionalismo, fue una constitución muy apoyada
en Cataluña. Claro, es que es otra cuestión. Es decir, la Constitución tiene legitimidad. Tiene legitimidad fuerte democrática. En Cataluña tuvo el mayor porcentaje de voto positivo en el referéndum del 6 de diciembre de 78. Totalmente. Por lo tanto, es una ley que fue consensada con la población catalana, ¿no? Hubo representantes de Convergencia entre los padres de la Constitución. Miquel Roca fue representante de Convergencia en la ponencia constitucional del 78. Entonces es una constitución que le dio un enorme autogobierno a Cataluña, que le da una serie de facultades al gobierno catalán, que el gobierno catalán, en manos de Convergencia sobre todo, ha utilizado para hacer una educación extremadamente nacionalista, donde educan a los niños en una serie de mitos identitarios, mitos identitarios. Sí, como se construyen las identidades, que son invenciones. Pues sí, las identidades son invenciones. Tú muy bien lo dijiste en tu artículo sobre Cataluña, ¿no? Pues todo el identitarismo a mí me repele profundamente, pero eso se usó todo el sistema educativo catalán para exacerbar el sentimiento nacional entre los niños catalanes, todo el pleito por qué lengua iba a ser la vehicular de la educación, si el catalán o el castellano, cuando es un país que siempre fue bilingüe, ¿no? O sea, siempre se fue bilingüe. Creando, digamos. Se fue creando ahí pero ahora ya existe, que ese es el problema. Eso, ya existe. Okay. Pero por el otro lado, esto que dice Marta es muy importante. España nunca tuvo un nacionalismo fuerte, más que durante las épocas del régimen nacional católico de la época de Franco, ¿no? Esa es la única época en la que el nacionalismo se intentó exacerbar. Y como todo nacionalismo, un nacionalismo excluyente de quienes no participaban. Claro, excluyente. Okay. Y bueno, y además era la intención de construir un nacionalismo castellanocentrista, ¿no? Porque se discriminaba al gallego, al euskera y al catalán, se les redujo nada más al ámbito privado y a algunas expresiones culturales y folclóricas, etc. Entonces, pero ese es un sentimiento. Yo viví un montón de años en España y, como dice Marta, no era un sentimiento, no era un sentimiento fuerte, nunca fue un nacionalismo fuerte. Incluso las identidades locales eran vistas como parte de una tradición familiar, personal. Pero ¿qué estaba pensando la gente cuando yo vivía en España? Estaba pensando en Europa. Todos los que eran jóvenes de mi generación, lo que les interesaba era pertenecer a Europa, abrirse a Europa. Por eso es tremendamente sorprendente para mí que ahora ya ver este retrotraimiento nacionalista en Cataluña y en el resto de España, ¿no? Bueno, pues bien importante. Yo creo que con eso tenemos un mapa del trasfondo del asunto. Ayúdenme solo a la reconstrucción de algunos antecedentes políticos, porque según recuerdo ya había habido un referéndum hace algunos años. ¿Qué hubo por ahí? Porque hubo un referéndum, se votó, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. A ver, ayúdenme a recordar eso. Es que hay dos cosas ahí, ¿no? Sí, bueno, primero es que hubo una reforma al Estatuto de Autonomía de Cataluña que ampliaba facultades al gobierno local, pero además reconocía a Cataluña como una nación. Okay. Entonces, y había también cuestiones de la cuestión de la educación, de la lengua vehicular de la educación, era un tema central en ese estatuto. Ese estatuto se aprobó en el Parlamento español, en las Cortes, se aprobó en las Cortes, se aprobó en Cataluña en referéndum, y entonces ya era un estatuto vigente, pero el Partido Popular lo impugnó ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en 2010, que es el año donde empieza toda esta crisis en realidad en Cataluña, declaró inconstitucional buena parte de ese estatuto. Okay. Entonces ese es uno de los agravios que hoy reclaman los nacionalistas catalanes, ¿no? como causal de su clamor independentista. Pero detengámonos, porque el punto tiene miga. Es decir, estamos hablando de un instrumento jurídico que tiene un doble aval, un aval legislativo nacional y después un refrendo popular, según recuerdo, con un apoyo importante. De votos, ¿no? Sí. Y después el Tribunal Constitucional lo anula. Anula 14 artículos. 14 artículos. A ver, Marta. Sí, pues ese es uno de los grandes reclamos, ¿no? Y bueno, por cómo un tribunal constitucional no español se mete a anular un parte de que ha sido aprobado, de un texto legal que ha sido aprobado en el Parlamento catalán y en el Parlamento español. Entonces, bueno, pues ahí empieza una parte de, digamos, de los motivos para digamos, destapar el discurso independentista. Y bueno, pues ahí sí, además en un contexto en el que quien pone la demanda es el Partido Popular, mismo partido que está ahora mismo en el gobierno.
Entonces, pues ahí sí se genera un ambiente, ¿no? Pues un primer detonador. El segundo es en el 2014 con Artur Mas. El gobierno de Artur Mas, de la Generalitat, hace otro referéndum ilegal para España, de acuerdo, en el cual dice que si quieres que Cataluña sea un Estado, y en caso de que sea o consideras que Cataluña es un Estado, y en caso de que consideres que es un Estado, si sería independiente, ¿no? ¿Y se hace un referéndum en el 2014 y sale a votar menos del 50% de la población y el voto es mayoritariamente, el 80% mayoritariamente pro independencia. Ese referéndum acaba con una inhabilitación política de Artur Mas como presidente de la Generalitat, que ya no puede tener cargo político. Entonces digamos ahí que tienen un segundo agravio, ¿no? Y de nuevo son decisiones de las autoridades nacionales. Sí, pero en este caso sí es un referéndum. O sea, para que tú puedas proclamar un referéndum en España tiene que ser un referéndum nacional y dentro de los términos que dice la Constitución. Este segundo referéndum de 2014 no era legal, ¿no? Entonces ahí digamos que lo que se había destapado adquiere fuerza, pero ya lo que podría haber destapado podríamos entender desde un punto de vista legal el mal sentimiento de Cataluña con respecto al Tribunal Constitucional. Aquí ya adquiere un sentimiento un poco más pues negativo, pero ya basado en términos ya ilegales, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la sentencia del Tribunal Constitucional tiene una parte entendible de legalidad, pero ya el referéndum del 2014 sale de ese camino. 2.10, 2.14 y ahora el 1 de octubre de 2.17, exacto, aunque ya se había declarado ilegal, inconstitucional la celebración y se había prohibido la celebración del referéndum, tiene lugar un referéndum ese domingo. Y el problema fundamental es que ya estaba claro para todo el mundo que era ilegal, que en todo caso lo que iba a ocurrir ese domingo era pues la gente movilizada que iba a ir a votar en una votación que no iba a tener ninguna validez legal, y sin embargo la Judicatura española decidió ordenar que entraran las fuerzas del Estado y el gobierno promovió eso, y entonces entró la Policía Nacional y la Guardia Civil a tratar de impedir la votación y hubo excesos. Y esos excesos, por supuesto, ¿a quiénes beneficiaron? A los independentistas. Las fotografías que le dieron vuelta al mundo de las viejecitas arrastradas por la policía o de algunos a los que les habían partido la cabeza, bueno, por supuesto, han jugado a favor de los independentistas en el ánimo no solo catalán, sino también mundial, ¿no? Es decir, fue contraproducente esa acción policíaca para tratar de arreglar las cosas en un sentido legal, ¿no? Y ahora lo que está pasando es que después del resultado del referéndum, había una ley aprobada ilegalmente por parte del Parlamento catalán que decía que que el Parlamento tenía que avalar los resultados del referéndum, ¿no? Te voy a interrumpir porque lo que está pasando me interesa mucho que lo vayamos desahogando en los dos bloques anteriores, pero hay algo de la acción del 1 de octubre que le quiero preguntar su opinión a Marta y a ti también, Javier, que es todavía regresándonos a lo que sucede el día del referéndum, que no fue, como decía la vicepresidenta del gobierno, la decisión, Marta, de entrar con la Fuerza Armada y de, hacer ejercicios estos de coacción que, como dices tú, en algunos casos se tradujeron en abusos, debe de tener una racionalidad política detrás, porque no puede ser, digamos, una decisión improvisada, es una decisión que yo creo que se ha de haber calculado. ¿Qué podemos decir de esa decisión del gobierno nacional? ¿Que fue un error o que, en fin? Pues yo creo que fue la decisión que tuvieron que tomar porque no tomaron cartas en el asunto antes. Nunca creyeron que iba a tener que iban a llegar a hacer el referéndum. Entonces, como no lo pudieron, o no tomaron en cuenta y no pusieron las medidas preventivas, ese día la única manera de eliminar el referéndum era o no lo tomabas en cuenta y les dejabas hacer, que es lo que pasó en el 2014, ¿no? Claro. O metías a la policía. Yo personalmente, y a la Guardia Civil, personalmente me parece, la imagen de la policía y la Guardia Civil en España durante muchísimo tiempo, al principio de la democracia, estuvo muy ligada a la dictadura de Franco, ¿no? Entonces, me parece una falta de respeto utilizar a la policía, porque la policía y la Guardia Civil, que sería pues, una fuerza de seguridad del Estado, están para solucionar temas de seguridad, no temas políticos. Entonces, usar una policía que durante mucho tiempo estuvo ligada a su imagen a Franco y que se ganó una independencia, un respeto y un cariño por parte de los españoles, fundamentalmente por su lucha, porque fueron el colectivo más atacado por el terrorismo vasco, por ETA, ¿no? Ellos fueron el colectivo que además sacó adelante pues el fin de ETA, una de las grandes figuras dentro del fin de
de ETA fue la Policía Nacional y la Guardia Civil. Entonces ya se ganan un respeto y un cariño por parte del Estado español y ahora los metes a usar en temas políticos. Es que no son para temas políticos. O sea, es que las fuerzas de seguridad del Estado no están para resolver temas políticos. Me parece muy interesante, me parece muy importante. Vamos un corte y regresamos. Y entonces sí, Jorge Javier, te regreso la palabra para que nos digas lo que está pasando ahorita, lo que ha sucedido después del 1 de octubre y pues lo que está en vilo de cara a los próximos meses en Cataluña. Regresamos, esto es Observatorio Semanal. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, estamos hablando de lo que sucede hoy en España con el discurso independentista y la verdad no solo el discurso, salieron a votar pues 2 millones de personas el día 1 de octubre a pesar de estos actos de contención policíaca y de excesos policíacos y a partir de ahí han sucedido varias cosas. Jorge Javier, Marta, ayúdenos a reconstruir qué ha pasado, porque inmediatamente después, el lunes, ya teníamos acciones y decisiones, tanto del gobierno como del propio Tribunal Constitucional de nuevo, y obviamente del gobierno local y del Parlamento en Cataluña. Así es. Bueno, lo primero es que habían aprobado en septiembre solamente los de la coalición que está impulsando la independencia, que son Esquerra Republicana, el PDeCAT y esta CUP, que son estos grupos ultrarradicales, anticapitalistas, solamente ellos habían aprobado un marco legal para el referéndum. Se habían salido del Parlamento ese día, de Cataluña, del Parlamento se habían salido todos los grupos opositores, socialistas, ciudadanos, Cataluña, así que todos se habían salido y nada más habían dejado a la coalición independentista aprobando estas leyes. Con esas leyes, ese era el marco jurídico con el que querían llevar a cabo el referéndum. Esto no lo pudieron ni siquiera llevar adelante de acuerdo a su propia legalidad por las suspensiones que hizo el Tribunal Constitucional, etcétera. El caso es que anularon hasta la sindicatura que le iba a dar certidumbre al referéndum. Y finalmente, una de las cosas que decía esa ley es que el Parlamento catalán tenía que aprobar la declaración de independencia en caso de que el referéndum fuera positivo. Entonces llega el Tribunal Constitucional, suspendió a petición del Partido Socialista de Cataluña la sesión donde se iba a hacer esta declaración, supuestamente. Se convocó ya sin decir que era para declarar la independencia. Nada más el punto, es que me parece bien interesante esto que acabas de decir, Marta, Jorge Javier, una reacción al punto. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional una sesión del Parlamento que todavía no tenía lugar, sí. Y dice, y todos los actos que se aprueben en dicha sesión van a ser inconstitucionales. Mi pregunta es la siguiente, ¿no están exponiendo demasiado al Tribunal Constitucional? Sí. Sí, están utilizando otra vez medidas, o sea, medidas de seguridad o un poder independiente, que es el Poder Judicial, pues para un tema político, porque ¿no? Muy difícil, ¿no? Es decir, los tribunales constitucionales están para eventualmente controlar la constitucionalidad de actos que tuvieron lugar. No de actos que van a tener lugar. Es decir, es que es muy duro. Sí. Lo que me interesa subrayar y advertir es cómo ha aparecido ya en varios momentos el Tribunal Constitucional en esta historia, pues como una institución que va sufriendo un desgaste. Sí. Sí, esto tiene que ver con que el Tribunal Constitucional, la verdad es que ha sido capturado por el Partido Popular desde hace años. Okay. Si tienen mayoría los conservadores dentro del Tribunal Constitucional y ha sido utilizado políticamente por el Partido Popular desde que se anuló los artículos del estatuto. Desde entonces. Entonces ha jugado un papel el Tribunal Constitucional que es cuestionable. Okay. Pero el hecho es que se suspendió esa sesión y entonces convocaron a una, se sesionó al día siguiente y entonces ocurrió esta cosa extrañísima donde Puigdemont, el presidente de la Generalitat, dice que él asume los resultados del referéndum como una declaración de independencia, pero que suspende sus efectos. Y entonces ya el Parlamento ya no aprobó ninguna declaración de independencia. No aprobó ninguna declaración de independencia. Ya después, en lo oscurito, los de la CUP, los del PDeCAT y los de Esquerra firmaron una declaración de independencia que no se metió ni siquiera al trámite parlamentario. Entonces, pero es un documento testimonial que no tiene ninguna relevancia jurídica, diríamos. Es testimonial, no tiene ninguna relevancia, no existe jurídicamente ese documento. Sin embargo,
hay una cosa que no hemos mencionado, que es, hay un artículo en la Constitución española, que es el artículo 155. Muy leído, muy discutido, y muy ambiguo, ¿no? Tú ya lo has visto ahora, es una cosa que bueno, le pasa al artículo 155 de la Constitución española lo que a esta cuestión de la desaparición de poderes en la Constitución mexicana, ¿no? Que queda ahí sin ninguna reglamentación, como flotando en el aire, ¿no? Cuando dice en caso de desaparición de poderes. Pero a ver, Marta, es una papa caliente este 155, ¿no? Sobre todo porque es una papa sin desenvolver, o sea, no tiene un papel plata que la envuelve y entonces no sabes qué va a salir dentro. Claro. Entonces, se aplican el artículo 155, dice que en caso de que una comunidad autónoma no cumpla la legalidad y después de haberle requerido que la cumpla, si no responde afirmativamente o entra dentro de la legalidad que marca la Constitución, lo que van a hacer es, el gobierno puede intervenir para recuperar la legalidad, ¿no? ¿Y eso qué significa? Y usa además la palabra así, y los hechos forzosos, ¿no? Forzando. Sí, entonces, claro, el problema es ¿qué hechos forzosos? ¿Qué es forzoso? ¿Qué no es forzoso? ¿Qué es, o sea, ¿cómo lo haces? ¿No? Entonces, pues hay pues un poco de lucubraciones, porque tampoco sabemos. Hay un control, puede haber un control de las cuentas, que ya lo ha habido por parte del gobierno español con respecto al dinero que tendría que financiar, o gestionar la Generalitat. Se supone que va a haber un control de los Mossos de Escuadra. Los Mossos de Escuadra son las fuerzas de seguridad que pertenecen solo a Cataluña y cuyo papel ha sido muy controvertido durante este proceso, porque tenían la orden por parte del Ministerio del Interior de frenar la elección del 1 de octubre y no lo hicieron, o sea, en muchos casos. Entonces, en muchos casos no actuaron como la Guardia. No, de hecho, el director general de los Mossos de Escuadra en estos momentos tiene un proceso judicial por Trapero, creo que se llama. Trapero. Sí, por traición, ¿no? Entonces, esto, bueno, no, la palabra sedición, que es un delito gravísimo. Exacto. Entonces, bueno, pues esto de momento no está en la cárcel, pero bueno, pues ahí. Entonces, digamos que esa es la segunda parte en la que se supone que van a aplicar el 155 con el control de los Mossos de Escuadra, que se supone que cambiarán su cúpula directiva. La que no se sabe es si el 155, la aplicación del 155 se aplicará a través de una llamada a las elecciones, de nombrar, ¿no? o convocar elecciones regionales en Cataluña. Intentando, ¿no? Digamos, que el proceso electoral reacomode las fuerzas y entonces hay equilibrios distintos menos favorables al independentismo. Pero, ¿sabes, Pedro, lo que más me preocupa? Que aunque hagan todo eso, el problema no se soluciona. No se soluciona. Es que ese problema hay que solucionarlo de otras maneras. Es que incluso puede que hasta lo empeores, ¿no? Que haya un sentimiento, un apoyo social mayor, no sé qué pueda pasar, pero a mí me parece que el problema de estas medidas que estamos haciendo hasta ahora, o sea, que está haciendo el gobierno español hasta ahora y el gobierno catalán, que es el culpable de todo esto, perdón, o sea, no soluciona. No soluciona el problema. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Y ya lo había mencionado Marta, es que en estos juegos anidados en los que están metidos tanto el gobierno de Rajoy como el gobierno de la Generalitat, entre peor se pongan las cosas, mejor les va a ellos en sus ámbitos. Sí. Esto que decía Marta hace rato, el apoyo a Rajoy, que había ganado las elecciones por los pelos, y las segundas elecciones por los pelos, y que tuvo un problemón para se quedaron sin gobierno durante meses. Y de todas maneras, la segunda vez tuvo muchos problemas para formar gobierno y tuvo que venir una crisis dentro del PSOE para que pudiera formar gobierno Rajoy. Ahora resulta que Rajoy está creciendo en su apoyo en el resto de España por su posición dura. Y por el otro lado, entre más se tensan las cosas en Cataluña, la coalición independentista también se fortalece. Entonces estamos viendo un juego perversísimo, ¿no? Fortalecimiento de posturas que pueden ser extremas. Claro, de las posiciones radicales. Y en todo esto hay una tragedia, que es la crisis del Partido Socialista Obrero Español, que fue fundamental en todo el proceso de construcción de la España democrática. Y que quedó dividido entre dos fuerzas. Hay dentro del propio PSOE hay fuerzas que parecen tan nacionalistas como las del PP, ¿no? Que se oye uno al presidente de Extremadura y dice, bueno, y le enviaron una carta al presidente del partido muy fuerte en la mientras que Pedro Sánchez, que se había movido hacia la izquierda, y ellos tuvieron la posición desde la época de Pérez Rubalcaba más avanzada para intentar buscar la solución al problema, que es vamos a una reforma constitucional para construir para pasar de este estado de las autonomías, que es un cuasi federalismo, a un federalismo real y que podría ser incluso asimétrico, tipo Canadá, que le diera facultades más grandes a las autonomías históricas que se llaman. El caso es que esa propuesta, que era la más inteligente que se había puesto sobre la mesa, está entrampada ahora por la propia debilidad del Partido Socialista Obrero, que ha tenido que además que alinearse con Rajoy en esta situación.
Entonces, aunque el pacto es que van a la reforma constitucional, en Cataluña ya se está viendo como que esa es una reforma constitucional que están pactando los españoles, no ellos, ¿no? Pero a ver, eso me parece muy interesante porque lo que ha alcanzado a ver es exacto esta división del PSOE, con todas las consecuencias que tiene. Nos dices, Marta, confirma Jorge Javier, un fortalecimiento, si no del PP, sí de Rajoy, un fortalecimiento que no tenía. Pero hay otros actores. Y uno que me parece muy interesante por su complejidad es este partido Podemos. Sí. Porque además tengo entendido, y por ahí me gustaría oír tu opinión, que la agenda de Podemos en Cataluña no necesariamente corresponde con la agenda de Podemos hoy a nivel nacional. Es decir, ¿qué tenemos con esa fuerza política, Marta? Mira, hay dos fuerzas fundamentales, Podemos y Ciudadanos. ¿No? Entonces, Podemos, el caso de Podemos, que es el partido que salió de los indignados del 15 de mayo ¿no? que es del 2011, entonces, y que se han convertido en una fuerza, digamos, en España siempre había dos fuerzas, izquierda y derecha, PP y PSOE. La introducción de Podemos y de Ciudadanos dividió el voto prácticamente al 25% en cuatro fuerzas. Entonces, se colocaron de izquierda Podemos y digamos de derecha Ciudadanos. Centro-derecha Ciudadanos, ¿no? Liberales. Entonces, el caso de Podemos, lo que consiguió, aparte de una buena representación en el territorio nacional, fueron alcaldías importantes, entre ellas las de Barcelona. Una de ellas la de Barcelona. La de Madrid. ¿No? Y, por ejemplo, en mi caso, la de Zaragoza, yo soy de Zaragoza. Entonces, lo que se ha visto es un Podemos un poco dividido, pero hacia una tendencia más, o sea, de respeto al independentismo. Okay. Entonces, ese respeto es una posición, pues, un poco falsa, o sea, porque, o un poco, a mí me produce, la verdad, pues o sea, no confío en ese respeto, ¿no? Porque, por un lado, tienes a Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona, en una posición de sí va a favorecer la institución de la votación, etcétera, pero bueno, pues intentemos dentro de la legalidad. Alcaldes como el alcalde de Zaragoza, que acogen en Zaragoza, por ejemplo, conferencias pro-independentistas y quitando las banderas, por ejemplo. Entonces yo creo que de ahí Podemos, personalmente mi opinión es que va a perder muchos votos. Okay. Va a perder muchos votos. Se ha tenido una posición ambigua, una posición muy ambigua, no clara, muy ambigua. ¿sí? Y Ciudadanos, para mí, es el que va a salir fortalecido. El origen de Ciudadanos es Ciutadans, que es un partido en Cataluña de catalanes que no quieren, no están de acuerdo con el sentimiento nacionalista catalán, sino que se sienten españoles y, por supuesto, nada que ver con la independencia. De hecho, su líder es catalán, ¿verdad? Sí, Albert Rivera. Albert Rivera, y ellos son el principal partido de la oposición en el Parlamento catalán. Lo que me están diciendo, lo que nos está diciendo Marta, es que si hubieran, no sé cuándo las vaya a ver, pero elecciones generales en España, las derechas se verían fuertemente favorecidas pues sí, y las izquierdas desdibujadas. Es que el problema de Podemos, a mí me recuerda mucho aquel aforismo de mi difunto amigo Luis Ignacio Helguera, que decía que ni sí, ni no, ni. ¿No? Eso es lo que acaba diciendo Podemos. ¿Qué dice Podemos? ¿No? Porque ellos dicen que quieren la España plural, plurinacional y unida, pero respetan el derecho a decidir, ¿no? Y entonces no acaban tampoco proponiendo ninguna salida viable. No. Ciudadanos, en cambio, está por la mano dura. Ellos quieren que se aplique ya el 155. Sí, desde el día 1. Desde el día 1 ellos quieren que se aplique el 155 y quieren ir a las elecciones. Porque ellos apuestan a que en las elecciones catalanas ellos pueden salir fortalecidos porque también se ha movido todo el sentimiento antiindependentista. Es decir, la manifestación antiindependentista de Barcelona, ¿de qué día fue? Del 7 de octubre, pues no se había visto una cosa así. Y ahí hay un personaje que desgraciadamente pasó a un segundo plano, pero que había sido incluso candidato a presidente del gobierno de España por parte del PSOE, que es Josep Borrell. Josep Borrell es catalán y tiene la posición más fina frente a este asunto, ¿no? Detengámonos, vamos un corte y regresamos con quién es Josep Borrell y cuál es esta posición fina. Y otro tema que me interesó mucho, que ya lo puso Jorge Javier, una reconstitucionalización de España. Sí. Bueno, ojalá. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos cerrando esta reflexión y este análisis sobre la muy compleja situación que se está viviendo en España a propósito del tema catalán. Y tú nos decías que una postura muy razonable, la que te parecía más razonable, es la de este líder del PSOE, Borrell, que ahí te interrumpí, no nos terminaste de decir por qué te parece que es la mejor. ¿Cómo empezó su discurso? Ya ve, la bandera de los independentistas se llama la estelada porque tiene una estrella, es la bandera estrellada, ¿no? Que recuerda a la bandera cubana, y ahí hay una historia
que también merecería conocerse, pero el caso es que empieza a borrar su discurso diciendo, esta es la que debe ser nuestra estelada, y saca la bandera de la Unión Europea. Okay. Es decir, ¿qué está planteando Borrell? Bueno, Cataluña tiene autonomía, tiene identidad, tiene un autogobierno y está dentro de España y está dentro de la Unión Europea. Somos Europa. Pues somos Europa. ¿Qué pasa con la independencia de Cataluña? La independencia de Cataluña, para empezar, sacaría de entrada a Cataluña de la Unión Europea. Esto es un despropósito de toda la línea, cosa que ya las empresas han notado. A ver, esa dimensión económica, ¿qué ha pasado? Porque ese factor puede terminar siendo el factor determinante, es decir, al final, frente al discurso del dinero, pues en realidad medidas que sí impactan en cuestiones del bolsillo. Sí, y la verdad es que los principales bancos de Cataluña, las principales empresas, la Caixa, el Banco Sabadell, Aguas de Barcelona, o sea, empresas muy catalanas, por ejemplo, las de Cava, catalán, Freixenet y Codorniu ayer, o sea, están cambiando su sede social. Su sede social significa que no van a cambiar sus puntos de producción ni sus oficinas de gestión, pero sí hay la oficina, digamos, donde reciben las notificaciones jurídicas. Entonces, eso es un mensaje muy claro de no apoyamos el independentismo. Ahí ya está un poco la discusión, como decía Josep Borrell el otro día, de por qué hasta ahora, por qué no lo han hecho antes, igual nos habrían ayudado, ¿no? Pero bueno, el caso es que está hecho ahora, y la verdad es que Cataluña, o sea, es la región más próspera económicamente de España, de la primera a la que llegó la revolución industrial en España, y yo creo que esto es un gran efecto de peso que pueda decir, oye, sí, independencia sí, pero ¿cómo vamos a perder nuestros ingresos? Todos los estados que se han independizado en la antigua Yugoslavia, en la antigua Unión Soviética, han tenido unas caídas del PIB que les ha costado 20 años recuperarse, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que tienen que tomar en cuenta, y desde mi punto de vista es uno de los motivos por los que puedan, desde el lado catalán, puedan parar el proceso independentista por el temor que pueda tener sobre la repercusión económica. O sea, esa sí podría ser una variable que cambie las tendencias del apoyo al independentismo. Sí, porque yo creo que no contaban con ella. Ok, importantísimo, pero mencionaron a la Unión Europea, esta otra estelada. ¿Cuáles están siendo las reacciones y cuáles podrían ser las acciones que toman los otros miembros de la Unión Europea en este tema? Por supuesto, con muy pocas excepciones, como los líderes flamencos de Bélgica, en general los líderes europeos han sido totalmente opositores a cualquier intento independentista, y la posición de Juncker y de la oficial de la Unión es en contra de la independencia. Por supuesto, diciendo cualquier estado que se independice de un estado, un miembro de la Unión, queda fuera de la Unión. ¿Por qué? Pues porque no es la única amenaza. Claro, porque si se activa una y la toleras, están los corsos en Francia. Claro. Bueno, está la Padania, los padanos en Italia, bueno, Escocia, que aunque ya la Gran Bretaña está saliéndose de la Unión Europea, la amenaza de secesión está ahí, y hay muchos otros en el resto de Europa. Activas nacionalismos. Bueno, Bélgica se podría romper inmediatamente, ¿no? La tendencia a la implosión totalmente opuesta a la de la Unión Europea. Exactamente, ¿no? Si vamos, la fragmentación balcánica, la balcanización de Europa podría abrirse paso. Y entonces, por supuesto, una de las cosas que está tratando la Unión Europea es de que eso no ocurra, ¿no? Pero, de todas maneras, además, la inserción de Cataluña en la Unión Europea pasa por estar dentro de España. Y además, es falso que a Cataluña le iría mejor económicamente usando sus impuestos ellos mismos para su propia supervivencia. Su integración en el mercado español es tan importante como su integración en el resto del mercado europeo. Entonces, en realidad estamos ante un despropósito que tiene detrás esta cuestión de la construcción ideológica de la identidad nacional. Terrible, porque además es un despropósito que es real, o sea, que no es una invención. Y que además no hay ningún punto que vaya a solucionar, a acabar con ese problema. O sea, toda la parte económica, toda la parte de la Unión Europea, lo que tú quieras, no disuelve el problema del sentimiento independentista catalán. Y este tema, Marta, de apostar, intentar una verdadera reconstitucionalización española, digo, yo lo lamento porque la Constitución del 78 ha sido un símbolo del constitucionalismo contemporáneo, pero bueno, cuando hay que cambiar, hay que cambiar. Se supo que era una transición temporal y que que solucionaba los problemas del momento, y lo solucionó de una manera reconocida internacionalmente
internacionalmente y muy bien, pero que tenían unas ciertas limitaciones y parte de ella era el capítulo 2 sobre la organización territorial de España, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos en un proceso entre, como decía Jorge Javier, semifederalista, en el cual las comunidades autónomas cada vez han ido teniendo mayores competencias y hay unas resoluciones para muchas comunidades autónomas, no solo Cataluña, que no tienen contenta a la población. Entonces yo creo que igual es un buen momento para hacer una reconstitucionalización, pero esa reconstitucionalización tiene que estar basada en los mismos principios de la del 78, que es un pacto político, ¿no? Entonces ese pacto político tiene que tener a la izquierda y a la derecha. Creo que sería una buena ocasión para fortalecer la izquierda, que buena falta hace en el caso de España, y también para incluir a las fuerzas nacionalistas, pero siempre, y como dice, o sea, dentro de los márgenes de la legalidad y de la Constitución. ¿Tú qué opinas de eso? Porque una cosa es la ruta que ya se ha trazado, que se habla de la reforma a la Constitución, y otra es en la que yo estaría pensando, y entiendo que Marta también, que es una reconstitucionalización de España que supone eso, un nuevo pacto político, un nuevo contrato social, una nueva constitución. Bueno, una nueva constitución, pero sobre todo en este aspecto. Es decir, ¿qué se necesita? El capítulo 2. El capítulo, es decir, que todo, ¿qué se necesita? Pasar del Estado de las autonomías, que en muchos sentidos le da más atribuciones a las comunidades autónomas que, por ejemplo, los que tienen los Länder alemanes, por cierto. Pero hay otros que no tienen, ¿no? Por ejemplo, no tienen poder judicial propio, las comunidades autónomas, es un solo poder judicial. Hay una serie de temas en los que se podría avanzar y, por supuesto, ese rediseño del encaje de las distintas regiones en el conjunto del Estado español podría llevar a un nuevo pacto que tuviera la duración al menos de que ha sido la constitución más exitosa de la historia de España. En buena medida porque, como decía Alfonso Guerra en su momento, fue la primera constitución de toda la historia de España que no fue producto del triunfo de un grupo sobre los demás, sino que fue producto de un pacto social. Un pacto, ¿no? Con un referendo popular también, que recordarlo. Hacia eso hay que avanzar, hacia un nuevo pacto, que encuentre una nueva forma de integración de la diversidad española, ¿no? Ok, vemos la necesidad, pareciera que sí existe, vemos el problema que hay que sortear y que de otra manera nos dice Marta con razón, pues no vamos a sortearlo, necesitamos una apuesta fuerte. Te preguntaría, Marta, les preguntaría a ambos, ¿existen los liderazgos en España ahorita capaces, están a la altura del reto para emprender esta reconstitucionalización? Pues mira, yo creo que no, que están siendo unos liderazgos con unas miras no estatistas, o sea, no con una visión de Estado, ¿no? Reformar la Constitución es necesario, por ejemplo, para cambiar la ley de sucesión de la monarquía española, ¿no? Felipe tiene una hija, entonces hay muchas cosas que cambiar y se necesita una visión de Estado y de política social. Hay que reformar el tema de las pensiones, hay muchísimos temas que hay que reformar en España y creo que sería un buen momento. Y se necesitan liderazgos como ahora, pues no vemos a Felipe González, incluso a Pascual Maragall, ¿no? Que líder de catalán, o sea, personas que, por ejemplo, desde la parte de la izquierda, como ya hemos dicho, están muy divididas y no hay un liderazgo fuerte. Del parte de la derecha, hay un liderazgo fuerte, pero que está llegando a su fin, o sea, Mariano Rajoy ya lleva 2 legislaturas y yo creo que es un momento de una sucesión, con lo cual parte de esa sucesión puede venir una cierta debilidad o una cierta fortaleza, ¿no? Y luego también es un momento complicado en España por las 2 nuevas fuerzas que surgieron, Podemos y Ciudadanos, ¿no? Por mucho que una se debilite y a la otra se fortalezca, siguen teniendo más del 20% de la votación y por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ojalá surjan esos líderes. De pasadita, Marta Cebollada ha traído a la mesa un actor del que no hemos hablado y que me interesa saber qué le toca en esta historia. Escuché su discurso, he visto sus posturas. Digamos, el rey. Pues el rey, yo creo que el discurso del rey se lo escribieron en la Moncloa, ¿no? Es un discurso escrito desde el gobierno, que el rey perdió una muy buena oportunidad de crecer frente a en ese discurso. El rey habla catalán. ¿Por qué no hizo parte de su discurso en catalán? ¿Por qué no apeló más también a tratar de recuperar la emoción de los catalanes? El discurso del rey fue recibido en Cataluña ese día con caceroladas, ¿no? En muchos sitios. Entonces, me parece que el rey quedó chico frente a su padre, que en 1981 creció enormemente. Fue muy importante porque siempre ha sido el papel del rey. Yo creo que él, que además llegó al trono con popularidad, después de que había perdido el padre toda la popularidad, viene la abdicación en 2014, precisamente en el momento de las elecciones europeas, donde surgen Ciudadanos y Podemos como nuevas fuerzas políticas en España. El rey, que tenía todo ese capital político, yo creo que perdió buena parte de su capital político con un discurso mal manejado. Y ahora yo creo que está arrinconado. ¿Tu punto de vista sobre eso?
Y con eso vamos a cerrar además el programa. Pues yo creo que también hay una parte de España que vio muy bien el discurso del rey. Hay otra España muy conservadora y muy fuerte que se está fortaleciendo cada vez más, y entonces esa parte también igual estaban hablando a esa audiencia, ¿no? Creo que el papel del rey es fundamental. Creo que es un momento en el que antes o después puede llegar una discusión sobre el papel de la monarquía. Creo que sería un buen momento para fortalecer el papel de la monarquía en España, que siempre ha sido parte del consenso de las fuerzas políticas, ¿no? Y en estos momentos la fuerza republicana sigue siendo minoritaria. Pues me parece muy interesante todo lo que nos han dicho. Muchas gracias, porque además con mucha información, con mucho conocimiento de un tema que es complejo y que a veces nos queda lejano. No sé qué piense usted, pero yo creo que después de hoy entendemos mucho mejor lo que está sucediendo en España, en Cataluña, y también entendemos mucho más la importancia del momento, la relevancia de los eventos y sus posibles consecuencias. Así que gracias por habernos acompañado a esta edición de Observatorio Semanal. Nos vemos aquí como todas las semanas, el próximo domingo en TV UNAM.